saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Como siempre, tiene la amabilidad de acompañarnos en la cabina principal. Está con nosotros el doctor Andrés Madero. Él fue ministro del Trabajo y, por supuesto, también él es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Ecotec. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, Wendy, Eduardo, un gusto a todas las demás personas que nos acompañan en cabina y especialmente a quienes nos siguen a través de la radio y a través de las redes sociales, que hoy por hoy son uno de los medios más importantes de comunicación y de conexión con la realidad de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Doctor Andrés Madero, justamente estamos hablando con Andrés Madero aquí por el Diálogo de la Tarde. Doctor, vamos a empezar hablando justamente, ya tenemos nueva ministra de Gobierno. Usted que estuvo en un ministerio justamente y hoy está sirviendo desde la academia, la doctora Mónica Palencia es ex esposa, porque ya falleció, de un ex ministro de Gobierno, una extraordinaria abogada, una mujer brillante, pero que no ha estado en la función pública. Usted cuando empezó justamente su carrera dentro de la función pública, usted cuando llegó a ser ministro ya tenía una carrera dentro de la función pública, había sido viceministro y ya sabía más o menos el manejo de la cosa pública. ¿Cómo ve este nombramiento justamente? Cuéntenos un poco. Un gusto. Bueno, la doctora Palencia también fue profesora mía en la universidad, una excelente profesional del derecho. Creo que debe demostrar su capacidad al frente de una cartera que va a ser importantísima, especialmente para las propuestas que realizaba el presidente Daniel Noboa, encaminar una consulta popular, encaminar una relación productiva con la función legislativa que permita llevar a buen puerto las reformas, y en eso yo sí quiero indicar las reformas no que quiere Daniel Noboa, creo que las reformas que queremos todos los ecuatorianos para que el país salga adelante, y va a tener una mochila complicada, a cuestas. Es complicado el sector público, pero debemos dar el voto de confianza a la credibilidad y a la capacidad que tiene la doctora Palencia para ponerse al frente de esta empresa muy complicada que está en la cartera de gobierno en nuestro país en el momento. Pregunto, doctor, hablábamos fuera de micrófonos muy interesantemente, y es el tema del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es un ministerio que usted lo hizo bien y hizo una buena gestión y la gente, y todavía no tenemos ministro de Trabajo, y toca subir el sueldo básico. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo ve el próximo ministro? ¿Cuál es el reto que tiene? Uno, dos. ¿Por qué nadie todavía se ha pronunciado como ministro de Trabajo y como ministro de Educación y como ministro de Salud? Hablamos fuera del micrófono. Cuéntanos un poquito su opinión de lo que estamos hablando. Muchas gracias por sus palabras y también agradecido siempre con todos los ecuatorianos de los distintos sectores con los que tuve contacto, sectores sociales, sectores empresariales, sectores de la academia. Cuando estuve al frente del Ministerio de Trabajo fue una oportunidad importante de tener contacto con todos ellos, de trabajar conjuntamente. Solo buenos recuerdos yo le puedo indicar, Eduardo. Una cartera complicada, la cartera de trabajo, la cartera social, siempre entraña sus situaciones particulares, pero gracias al apoyo, como indico, del excelente personal con el que contábamos que cuenta del Ministerio de Trabajo, su personal de carrera, con el apoyo de centrales sindicales, el apoyo del sector empresarial y una dirección que pudimos hacer desde el Ministerio de Trabajo para poder llegar a acuerdos, fue importante trabajar. Creo que es una de las carteras que debe tener mucho impulso en este momento en el gobierno nacional. Debe ser una cartera que debe liderar el tema de controles, de efectuar el asesoramiento, de dar respuestas a los nuevos retos que existen con la inteligencia artificial, con la revolución 4.0, la revolución digital, que no es que se viene, ya está en nuestro país y debemos nosotros embarcarnos en ese tren porque nos va a dejar botado y no nos va a dejar en la siguiente estación. Una cartera que yo creo que debe estar siendo muy peleada, no creo. Peleada para tomarla, porque entraña, como usted dice, hoy ya debe sentarse el ministro y fijar el salario. Exactamente. A pesar de que vamos a hacer un recorderis en la ley, el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, establecido en el Código del Trabajo, es el organismo encargado de señalar la remuneración básica sectorial unificada que va a ser básica, que va a llevar en el país en el año 2024, siempre y cuando se llegue a un consenso. Este consenso debe realizarse hasta el 30 de noviembre. De no darse este consenso, le corresponderá al ministro de Trabajo fijar el salario.
¿Cómo se fija el salario? No es que el ministro saca una cometa o pone una manga para ver cómo está el viento y determina. Esta remuneración está establecido en el Código del Trabajo y en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, que deben de verificarse una serie de indicadores económicos, deben de verificarse las condiciones en el país para dar una respuesta que aterrice y permita mantener el poder adquisitivo del salario sin que vaya en detrimento del empleo pleno. Cuando entró Daniel Noboa, cuando entró Guillermo Lasso al gobierno, justamente, prometió que iba a subir de 400 a 500 dólares el salario básico unificado. ¿Ok? Y hoy no termina su gobierno, Guillermo Lasso, los 4 años, sino que le toca entregar antes por lo que ya sabemos, pues el tema de los juicios políticos y la pérdida de la consulta popular que pues planteó el mismo presidente de la República. Hoy entra un nuevo presidente y le toca duro porque se queda la gente con las ganas de los 50 dólares más en 2 años. Entonces, por lo menos subirle a 25 dólares, ¿cómo ve eso? ¿Lo ve que se suba a 75 dólares? O sea, desde 475, o sea, el salario básico en el Ecuador. ¿Lo ves plausible, justamente? Bueno, habría que revisar los indicadores económicos, como le digo, establecidos en el Código del Trabajo, por ejemplo, el índice de precios del consumidor, la inflación, a fin de que, ¿qué se busca con estos aumentos? Se busca que el trabajador no pierda su poder adquisitivo, pueda acceder a una canasta básica familiar que requiere para el sustento, valga la redundancia, de su familia, pero lo que no se busca es que se siga acrecentando más este abismo entre las personas que tienen un subempleo, un empleo informal, y quienes tienen un empleo formal. O sea, siempre escuchamos que los derechos laborales son progresivos, que los derechos laborales tienen que evitarse la precarización, pero aquí algo que debemos tenerlos claro todos. Para el ser humano, para la peor precarización es no tener empleo. No tener un empleo pleno, no tener un sustento claro para su familia, para saber que o son 450, 475, 500, pero que todos los meses va a tener un empleador que pueda cumplir con su pago de remuneración, con todas sus obligaciones derivadas del contrato laboral, y que eso pueda permitirle a su familia tener una estabilidad. Recordemos que adicional al incremento de estos 25 dólares, no solamente son 25 dólares que se incrementa 8.33% la 13ª remuneración, se incrementa 8.33% la 14ª remuneración, se incrementa 4.16% las vacaciones, 8.33% el fondo de reserva a quienes lo tienen, se incrementa también el valor del aporte individual y el aporte individual y el aporte del empleador al seguro social. Entonces son una serie de elementos que van a ir a impactar directamente en la economía del sector comercial, del sector productivo del país, no solamente de los trabajadores, porque recuerde que el sector empresarial hace su análisis de ingresos y de gastos para poder determinar los precios que va a fijar. Entonces también tendrán que aumentar los precios en algunos casos, que va a ir en perjuicio de todos los consumidores del país. Perfecto. Jaime Velázquez, continúa. Gracias, Eduardito. Bienvenido, exministro. Bienvenido por estar acá y darnos sus opiniones. La verdad es que es una cartera complicada, y complicada porque se necesitan cambios reales para justamente aportar a las familias ecuatorianas, para darles esa estabilidad que tanto se ansía, tanto desde el punto político o desde el punto de vista familiar. Pero la realidad es otra, y para poder llegar a esos cambios se necesitan a la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que efectivamente de ahora en adelante las cosas puedan cambiar por ese ímpetu de juventud mezclado con algo de experiencia, y que se hacen cosas que no se hacían antes? Es decir, hay un cambio de timón. ¿Crees que esto realmente da la esperanza para que se pueda lograr, por ejemplo, el reformar la ley del trabajo y que sea por horas, etcétera, etcétera? ¿Crees que estemos por ese camino? Bueno, mientras se sigan haciendo las mismas cosas de la misma manera, el resultado va a ser el mismo. Creo que es un buen síntoma el cambio de dirección que se ha dado, pero de igual manera yo no pondría todas mis esperanzas en la Asamblea, como le indicaba al inicio. ¿Por qué? Le cuento, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es un consejo constituido por representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Y
coordinado por un representante gubernamental que su miembro nato es el ministro de Trabajo. Y desde esa cartera se lideran reformas consensuadas técnicamente a través de los actores, de los principales actores políticos del tema laboral, y podemos desde ahí llevar ya reformas consensuadas por todos los sectores hacia la Asamblea. Un poco girar la mesa y decirle a la Asamblea, señores, esto ya no está para su discusión. Esto es un consenso entre los actores principales derivados de las relaciones productivas de nuestro país, que tenemos esta propuesta, siempre y cuando está claro que el legislador puede plasmar, pero ya le damos un matiz diferente, le damos una propuesta completa para que el país tenga un insumo técnico, un insumo claro, un insumo actualizado que pueda dar respuestas a las nuevas diametralidades que se ven en el país. Andrés, pero eso ya se hizo en un momento dado, es decir, tuve la suerte de liderar 2 consejos nacionales de trabajo en los cuales por primera vez en la historia hubo acuerdos unánimes. Bueno, mejor dicho, estos consensos, si es consenso, no hay mayoría ahí. O se consensúa o no se consensúa. Y tuve la suerte de llegar a 2 consensos entre empleadores y trabajadores en el cual se propuso reformas y en algunos casos fundamentales. Fíjese que tocamos hasta el tema de la jubilación patronal, no de eliminarla, sino de mantenerla, pero que mantenerla como una realidad. No mantenerla como un abismo hacia el empleo, no mantenerla como una pared que se planta en los 19 años de un trabajador, sino darle acceso a que todas las personas tengan este derecho a la jubilación patronal, que hoy menos del 3% lo gozan, y que no se convierta en una suerte de, al final de los 19 años, una terminación que le cuesta a la empresa y deja al trabajador en un momento dado de la noche a la mañana sin su fuente de ingreso. Inclusive eso pudimos consensuar porque yo estoy seguro, los ecuatorianos siempre buscamos una forma de salir adelante, y cuando tenemos claridad en las propuestas, cuando tenemos orden, cuando tenemos un liderazgo claro, conceptos establecidos, yo creo que se puede llegar a consensos porque todos queremos el bienestar de nuestras familias, eso es indudable. Nos sentamos empleadores, nos sentamos trabajadores, nos sentamos gobierno nacional. Todos debemos tener un único fin, que es que la situación en el país mejore, las condiciones de vida de igual manera, y sobre esas coincidencias trabajar y sacar de lado las diferencias que nos tienden a dividir. ¿Ese consenso a lo que usted llegó sí le llevó entonces a las reformas o no? Sí, a ver, ese consenso fue planteado, fue puesto en conocimiento de la Secretaría Jurídica de Presidencia en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y posteriormente se trató de presentar una reforma. Lo que pasa es que, si usted recuerda, en ese momento se hizo una reforma ya de muchos cuerpos legales, no solamente quedó esta reforma y ahí quedó entrampada, pero los acuerdos llegados en la mesa de trabajo del Consejo Nacional están vigentes y fueron realizados por representantes de trabajadores y empleadores. O sea, con los principales actores del sector productivo laboral de nuestro país coincidieron en qué serán las reformas para dar respuesta a la situación laboral del país. Entonces yo creo que si ya una vez fue posible, creo que nuevamente será posible, y que podría ser ese un giro del timón para que ese organismo técnico, un organismo reconocido por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, lleve este insumo legal a la Asamblea y que evite que sea manipulado o que sea intoxicado. A mí no me gusta decir mucho políticamente, porque yo sí creo en la política y creo que la política, el arte de servir, es bueno. Creo que nosotros estamos viciados por el tema electoral, no por el tema político. El tema electoral, los cálculos electorales son los que nos consumen en el camino, y estamos pensando en la próxima elección y en qué van a decir. A veces no siempre lo popular es amigo de lo correcto, no siempre lo popular es lo enemigo de lo bueno para el país. Hay que tomar decisiones que, cuando se ven plasmadas técnicamente y cuando dan los resultados esperados, el pueblo las entiende y las acepta. Esperemos que sí. Andrés, la última pregunta de mi lado. ¿Cree que el presidente electo Noboa está pensando en su reelección o está pensando en hacer las cosas bien para el país? Bueno, yo creo que el presidente Noboa está pensando en hacer las cosas bien por el país. Estoy seguro y estoy convencido, y no quiero tener espacio para otro pensamiento, y estoy seguro que de igual manera, si él logra hacer y plasmar lo que ha buscado o ha propuesto en su campaña, va a tener una fuerte opción de ser reelegido en el año 2025, porque no solamente es en el año 2025, recuerden que ya en septiembre del próximo año ya empiezan el tema de precandidaturas, el tema ya de elecciones internas, y ya se inscribirán las candidaturas.
porque en febrero ya estaremos en febrero de 2025 ya estaremos en la primera vuelta de un periodo completo. Listo. A mis compañeros en cabina, paso la entrevista. Gracias, Andrés. Yo quiero preguntarle una cosa más, doctor Madero, y es justamente de este acuerdo. Nosotros sabemos que usted ha sido una persona también de diálogo, de encuentro, y eso lo ha demostrado dentro de las posiciones pues, que le ha tocado ocupar, ya sea en la empresa privada, en la empresa pública y en el tema académico también. Yo quiero preguntarle, y es doctor, ¿cómo ve este acuerdo prelegislativo? Porque la verdad es que sí deja con un poco de mal sabor de boca, porque pues, en este teje y maneje quizás se enmaraña un poco la idea de que van a tener que ceder en algunas cosas y deja abierto justamente la idea de la impunidad, por un lado, pero por el otro lado también creo yo que es importante que estar en constante diálogo, porque a la larga el país votó por las personas que están ahí. O sea, a la larga, y eso es lo que debemos de buscar justamente, que hay un punto en el que sí, penosamente pues no estamos de acuerdo, pero quizás debemos de empujar todos el carro para que algo salga adelante. En este caso es el Ecuador. Como indicamos previamente, yo creo que debemos dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas, no entregar directamente todos nuestros ideales y todos nuestros sueños a 137 voluntades que en algunos casos sabemos que tienen sus complicaciones, pero el acuerdo que se ha llegado entiendo que ha sido claro en decirse que es un acuerdo legislativo, no un acuerdo de gobierno, un acuerdo que va a ser efectivamente implementado en la función Importante legislativa. Lo que dice que es un acuerdo legislativo, no de gobierno. Tiene que quedar claro eso ahí. Es un acuerdo legislativo, no de gobierno. Cuéntame. Y además debemos entender que tenemos, yo creo, un poco de la confusión, el pueblo ecuatoriano, en el que hablamos, por ejemplo, de que se va a generar impunidad. Hay situaciones en que la Asamblea no puede declarar ningún tipo de amnistía por ciertos tipos de delitos. Yo creo que también es hora de que nosotros le bajemos la cortina y le cerremos la puerta a actores que no se encuentran en el país y que ya pasó su momento y que ya hay que dejarlos allá, olvidados. Y que los representantes, como usted dice, que fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano, ya sea de la tendencia que sean, entiendan que responden a su electorado, no responden a jefes, no responden a mesías, no responden a pseudo líderes que no se encuentran dueños ni siquiera en el país, dueños de los partidos. Responden a quienes sus mandantes los convirtieron en mandatarios para que puedan ejercer su voluntad. Y esa respuesta tienen que darse, y estoy seguro que en este momento que estamos todos con la lupa puesta en esa situación, de no hacerlo, se van a ver castigados indudablemente en el 2025 en las urnas. Comentario final de Andrés Madero sobre el tema de educación, justamente. Usted está como decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad en la Universidad de Ecotec. ¿Qué está haciendo justamente, qué se está haciendo por parte de Ecotec, qué se está haciendo en el ámbito del derecho? Justamente creo que están haciendo un muy buen trabajo. Yo soy parte de Ecotec y la verdad que a mí me gusta mucho ir a dar clases. Al mismo tiempo, aunque a mis alumnos no les guste mucho que yo les dé clases, pues a mí me gusta dar clases y creo que han mejorado en su plantilla y justamente y los planes que vienen de Ecotec. ¿Cómo los ves? Justamente invitan siempre temas políticos. Han ido todos los candidatos. Cuéntenos un poco qué van a hacer en esta época. Bueno, bajo el liderazgo de la doctora Gilda Alciba, la rectora de la universidad, del canciller Roberto Pazle y de todo el cuerpo directivo que conforma la Universidad de Ecotec, siempre se busca estar en la vanguardia, ser referentes de opinión. El tema de internacionalización es muy importante, el tema ecológico, ambiental, el tema también de innovación educativa, son pilares fundamentales que se plantean en la universidad. Tenemos constantemente visitas, valga la oportunidad, el liderazgo que tuvo la universidad para tener las jornadas presenciales con los presidenciables, que dio inicio a que varias universidades se sumen a esta iniciativa realizada por la rectora de la universidad. El 80% de mis alumnos se hicieron novoístas. Fue importantísimo porque pudieron tener de primera mano la presencia de un candidato, escuchar al candidato y que también sean escuchados los alumnos. Porque recuerde usted que no eran los docentes, sino eran los alumnos los protagonistas
de esta situación desde la Universidad de Ecotec. El tema también tecnológico a través de la educación online, de educación de modalidades híbridas, también de aprendizaje para irnos adaptando a las nuevas tendencias, las reformas que se están dando con todos los planes académicos y un sinnúmero de situaciones también en materia de empleabilidad desde la academia para tener nuevos convenios, nuevas plazas de empleo, nuevas prácticas desde el momento que están estudiando y formándose para que puedan ya ingresar, como se dice, a la cancha a ejercer su práctica profesional. Son respuestas que buscamos desde la academia darles y la Universidad Ecotec, como les digo, pionera en este sentido, buscando esta implementación en favor no solamente de la comunidad universitaria, sino en favor de la comunidad que nos envuelve dentro del país. Chévere. Doctor, disculpe, tengo una pregunta de último momento. ¿Cómo que se llama? Una persona, un oyente nos está escuchando, saludos a la persona que nos lo envía justamente, y señala que sobre la jubilación patronal, si conoce la historia del por qué se creó la jubilación patronal, si mal no recuerdo, fue porque en algún momento el Seguro Social estaba quebrado y en teoría era temporal, pero no hubo ningún gobierno que tuviera los pantalones para derogarla y por sus cálculos políticos. Cuéntenos un poquito. Bueno, más allá de que estaba quebrado, en ese momento no existía el Seguro Social, existía la Caja de Previsión y Ahorro Social, y cuando se crea en el año 37, se busca una respuesta para las personas que ya habían estado laborando previamente y que no habían podido aportar. Martínez Gallo. Entonces se busca esta mediación, este acuerdo, en el que se implementaba una jubilación patronal para ese tipo de personas. En teoría, 25 años después de la puesta en marcha de este proyecto del Código del Trabajo en el año 38, debió haber desaparecido la jubilación patronal y haberse quedado con una sola jubilación. Lastimosamente, esta idea de jubilación patronal se convierte en una utopía, y como yo hablaba con todos los trabajadores y con los empresarios, en un costo infernal para ambos. Para el trabajador, en una suerte de suicidio a los 19 años, porque termina su carrera laboral, porque el empleador no quiere continuar con esta jubilación patronal que dura durante todo el tiempo de vida del trabajador jubilado y un año más para sus herederos. Pero no lo veamos como una situación tan terrible por el lado de los empleadores, sino que no hay forma de calcular. Entonces, ¿qué busca un empresario? ¿Qué busca un emprendedor? Tener claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos, y no tiene forma de determinar cuál va a ser el costo de mantener a toda una plantilla en jubilación. Y el empleador, a su vez, al terminar una relación laboral sin una justa causa a los 19 años, tiene un fuerte pago económico que hacer por de la terminación de su relación laboral. Entonces se convierte en una suerte de derrota tanto para empleador como para trabajador. Hay que buscar una solución. Ya tuvimos un consenso inicial en el Consejo Nacional de Trabajo, como indiqué, para dar respuesta a esta jubilación patronal, que es un derecho, como les digo, que deja fuera a más del 97% de los trabajadores del país. Sería bueno volverlo a ver al doctor Andrés Madero, justamente a cargo de la cartera de Estado del Ministerio de Trabajo. Le pregunto, ¿qué pasaría si le ofrecerían? ¿Aceptaría o no aceptaría, doctor? Doctor, siempre es un reto y siempre es importante estar al servicio del país. Hoy me encuentro al servicio del país desde la academia y tengo dos buenas razones en mi casa que me esperan todos los días y que me levanto con ellos, siempre gustoso. ¿Aceptaría o no aceptaría? Si le dan permiso, como dijo la señora. Hay que hablar con dos personas muy difíciles. Pero que no hay otra pandemia. Exactamente, no vamos. Vamos a la pausa. Agradecerle justamente a Andrés Madero. Muchas gracias, un gusto a todos, siempre a las órdenes, y un gusto estar aquí y poder hablar de estos temas que son los que le interesan a la sociedad. Siempre es importante tener a la academia aquí también en esos micrófonos y obviamente a la gente que sabe de lo que habla. Vamos a decirles que se pongan en modo ahorrón en este momento, porque puede ser uno de los